Vamos a meternos de lleno en el asunto con Perú. A ver, siempre hablar de Pedro Castillo es muy complicado. Eh, a ver, generalmente en este tipo de espacios tenemos mucho consenso. La mayoría pensamos parecido y nosotros saben que habilitamos a que venga gente también a insultar, a hacer lo que quiera. Pero de los que venimos, porque más o menos tenemos ideas en conjunto, en casi todos los países y en casi todos los temas tenemos bastantes acuerdos. Pero cuando hablamos de Perú y cuando hablamos de Pedro Castillo, acá es un quilombo, terminan todos puteándose entre sí, porque claro, Pedro Castillo es un personaje sumamente viscoso, difícil de interpretar. eh, por un lado sabemos que viene siendo el tapón de contención para que Perú no caiga en una fuerza de ultraderecha nuevamente y que es importante cuidarlo. Y por otro lado hace cosas que realmente a uno lo dejan totalmente desconcertado. Recién veía en el chat que recordaban lo que ocurrió en la cumbre de las Américas, la última cumbre de las Américas, donde termina su discurso diciendo América para los americanos. Y con todo respeto lo digo, uno de verdad no sabía si un hijo de puta le escribió ese discurso y lee algo que no sabe lo que quiere decir, o si realmente estaba viniendo a decir viva la doctrina Monroe. A ese nivel de desconcierto llegamos y me parece que está buenísimo esta advertencia, esta aclaración que hace, porque tratemos de hablar del tema de Perú con la mayor concordia posible, porque estamos hablando del futuro peruano y porque acá nadie tiene la razón absoluta y es un tema bastante complicado y hay muchas cosas del gobierno peruano que son muy difíciles de defender. Que eso no quiere decir que estemos trabajando para que vuelva la ultraderecha, ni mucho menos. Siempre hemos apuntalado del primer momento para tratar y sobre todo que el pueblo peruano pueda arrinconar a su gobierno para el lado del bien, para el lado de la justicia social y todavía sigue siendo, me parece a mí, la consigna. Yo recuerdo, en ese momento decían que era estrategia de campaña para despegarse de las hipótesis que lo ligaban a Cuba, por ejemplo. Después, cuando gana la elección, se sacan una foto juntos, ¿te acordás? Que la publica Cerrón diciendo quédense tranquilos, que está todo bien, y a los 3 días explotó todo por los aires. Y me parece a mí, al margen de, no hay que pensarlo entre buenos y malos, saquemos esa lógica que no nos va a servir para nada. Yo creo que hay un pecado original acá, y es que cuando vos llegás como una coalición con un equilibrio de fuerzas, tenés que gobernar y respetar esa coalición y ese equilibrio de fuerzas. Lo que ocurrió fue que voló el canciller Béjar, que duró una semana a la mierda, los ministros se iban desparramando y claro, de la fuerza política que ganó la elección quedó Pedro Castillo solo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el capitán Vladimiro Montesinos Torres había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer la ambición. Así, con aliento macondiano, podía haber comenzado uno de los capítulos más interesantes de la historia, que no fue en el Perú, el del fusilamiento por cargos de traición a la patria de un joven capitán de nombre soviético y ascendencia arequipeña acusado de venderle información a la CIA. Para el cronista que escribiera dicha historia, resultaría irresistible pensar a la manera de un psicoanalista que el suicidio de su padre en 1971 y sobre todo la nota que éste le dejó para explicárselo significaron el inicio de la carrera de Montesinos para enriquecerse a toda costa. Aunque ya hubiese en episodios anteriores de su vida algunas pistas de su carácter intrigante y corrupto. Nunca seas pobre, eran las 3 palabras de la carta de despedida paterna que el entonces oficial del ejército jamás olvidaría. 3 palabras aparentemente capaces de desencadenar la codicia más desmedida que el Perú recuerde, o mejor dicho, haya visto en su historia como país. Pero el primer paso de esa ambición, convertirse, según diversos indicios, en espía de Estados Unidos, estuvo relativamente cerca de ser el último que Montesinos diera en su vida. ¿Qué lo salvó de los cargos de traición a la patria y de la pena de muerte que estos implicaban? ¿Cómo habría cambiado la historia reciente y presente del Perú si en 1976 un pelotón de fusilamiento hubiese terminado con la vida de Vladimiro Montesinos?
Un sábado por la noche de 1972, Montesinos miró por primera vez el poder de cerca. Armado de paciencia, coraje y varios libros, esperó por horas al jefe de las Fuerzas Armadas y primer ministro del gobierno de Juan Velasco Alvarado, el general Edgardo Mercado Jarrín, quien disfrutaba el fin de semana en su casa de playa en Punta Hermosa. En uno de esos giros del destino que en cuestión de segundos cambian la vida de alguien, cuando Mercado Jarrín se enteró de la visita del desconocido oficial, a quien sus asistentes y hasta su esposa habían intentado despachar de regreso a Lima, decidió atenderlo. Montesinos no desperdició la oportunidad que se le abrió. Sedujo al general más intelectual de la Revolución Peruana con una charla sobre geopolítica, y al lunes siguientes ya era uno de sus asesores. Una posición privilegiada para la intriga y también para el espionaje. Mientras trabajaba para Mercado Jarrín, Montesinos se volvió útil para Estados Unidos y mantuvo contactos cordiales con la embajada de ese país en Lima, afirman Sally Bowen y Jane Holligan, dos periodistas de origen británico, autoras de una de las biografías mejor documentadas del ex asesor. Ambas también relatan las sospechas del sociólogo Francisco Loaiza, colega y mejor amigo de Montesinos en aquella época, a quien el agente de la KGB en Lima le afirmó que aquel había sido ganado por la CIA, incluso algunas versiones recogidas por el periodista. Con un cigarrillo en mano, el periodista Luis Jochamowicz nos recibe en su casa de Chorrillos para conversar sobre su libro Vladimiro, Vida y Tiempo de un Corruptor, una investigación sobre Vladimiro Montesinos, quien fuera el todopoderoso asesor de Alberto Fujimori y quien ahora parece ser controla el destino del Perú nuevamente. Era inseguro Montesinos, tenía traumas infantiles. Hablar sobre la inteligencia es muy discutible. La inteligencia teórica de conocimiento, la abstracción o ese tipo de cosas no tenía. Tenía sentido de inteligencia práctica y oportunidad, tal vez más bien utilitarias. Probablemente en ese sentido era inteligente. ¿Era más astuto que inteligente? Sí, muy rápido, pero en el velero carisma se destruye. Cuando estaba por ser capturado perdió el control. Anímico, estaba bajo el poder de una enfermedad. En Venezuela no era nadie. Aquí se sentía en su hábitat. ¿La relación de Vladimiro Montesinos con Jacqueline Beltrán fue tóxica? Yo así lo veo. Había intensa atracción física. Ayudó a desequilibrarlo políticamente porque sus últimas actuaciones fueron erráticas. Esa condición psiquiátrica en la que terminó en parte se debe a esa relación. ¿Y Fujimori? Es un misterio. Ninguno de los dos quiere hablar. Apenas sabemos cosas muy elementales. Ahí está el secreto de lo que no sabemos de Montesinos y Fujimori. No sobre los hechos o actos de corrupción, sino de la psicología del poder que desarrollaron durante 10 años. Fue una relación muy larga e intensa. ¿La casa de playa Arica de Montesinos era un búnker? Está diseñada para librarse de un ataque. Tiene torreones para disparar, puertas blindadas y de escape, pasajes secretos. El diseño de esa construcción es notorio. Pese a que la piscina y el jacuzzi son grandes, la habitación era pequeña y el televisor era gigante. A Jacqueline Beltrán le daba mareos y vértigo ver la televisión tan cerca, por eso tenía otra al lado. Montesinos es el padre de los mafiosos, como por ejemplo los Cuellos Blancos del Puerto. Sin lugar a dudas, el lugar de trabajo donde Montesinos creó su sistema fue en la corte del Callao. Allí desarrolló su método que consistía en lo que después se ha visto en los Cuellos Blancos del Puerto, la conformación de una mafia, conceder, pedir favores y crear complicidades. Me da la impresión de que los Cuellos Blancos fueron desarticulados antes que se organicen completamente. Tenían las piezas, pero faltaban los juzgados del Callao, el Consejo Nacional de la Magistratura y finalmente el poder político que era Fuerza Popular.
¿El tiempo algo que tuvo Montesinos? Por mucho. Montesinos comenzó en el Callao antes de su vínculo con el poder. Estaba en juicios de narcotráfico y contrabandos. En el Callao sacó a mucha gente para puestos claves durante la dictadura de Fujimori. ¿Este congreso es la herencia del fujimontesinismo? Por supuesto, tiene rasgos. La influencia de Montesinos no es directa, es una influencia de métodos, visión de las cosas, y hubo momentos muy asombrosos, como la pelea de Keiko y Kenji Fujimori. Esos métodos hacían recordar a Vladimiro, grabaciones clandestinas, por ejemplo. Moisés Mamani era una cámara rodante, un hombre bomba. Es un rasgo de Montesinos. En el libro Montesinos engrandecía bastante a Abimael Guzmán, para engrandecerse él y mostrar que había derrotado a un genio de la destrucción y que él era el genio de la construcción. Quería reescribir el libro de la guerra y la paz, así lo llamaba. Debe haber centenares de horas grabadas de conversaciones entre Montesinos y Abimael en la base naval y en el frontón, pero están ocultas. Las tiene en el Ministerio del Interior o la policía. No sé por qué no las muestran. Debe ser una fuente de chantaje y el que lo sepa pueda utilizarlas de una forma torcida, aunque es muy discutible. Tal vez ayude que en algún momento se entreviste a Montesinos, porque Abimael ya no está. Ya es tiempo para dejar atrás este tema y pasar a otras cosas, porque la política peruana es una eterna repetición de lo mismo. Y no dice nada la prensa limeña sobre la conducta de los perseguidores de Pedro Castillo. Miren ustedes por qué la Fiscalía de la Nación ha desactivado la fiscalía que investigaba a los cuellos blancos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la prensa no dice nada? Y ahí hay una falta gravísima que la Junta Nacional de Justicia debe investigar. Pero hay otro hecho mucho más grave, que la señora fiscal de la Nación ha cambiado a la fiscal que investigaba a su hermana por narcotráfico, o sea, no por haber puesto en libertad a narcotraficantes, se dice a cambio de coimas. Señor presidente Pedro Castillo, colegas ministros, líderes, lideresas sociales, señoras, señores, lo que acabo de constatar aquí, de lo que han expresado cada uno de ustedes, es que significan una voluntad, un espíritu vencedor, triunfador, que no se arredra frente al apabullante atropello que ejerce un sector de la derecha, un sector de nuestra clase política, nuestro sistema de justicia, que se ensaña contra el presidente de la República solamente porque no les gusta que el presidente de la República escuche al pueblo, que gobierne con el pueblo, que haga participar al pueblo en los debates, que haga participar al pueblo en la toma de decisiones. Desde el primer día en que juramentó el cargo, la mayoría del Congreso se dedicó a trabajar día y noche, continuamente, sin intervalo de tiempo, para dar el golpe, mediante la vacancia presidencial por la supuesta incapacidad moral, o mediante la inhabilitación, la suspensión del cargo, o exigiendo la renuncia. Más de un año que nosotros venimos pidiendo
constantemente que hay que establecer políticas comunes, generales, en beneficio de la población y que para eso tenemos que trabajar conjuntamente todos los poderes, especialmente el Ejecutivo y el Legislativo, que se necesitan el uno al otro para desarrollar todos esos programas que ustedes han mencionado aquí como sus necesidades fundamentales. ¿Cuál fue la respuesta que hemos recibido? La respuesta que hemos recibido es vacar al presidente, vacar al presidente. Y por eso le pagamos todos los peruanos a nuestros congresistas de la República. Claro, no a todos, sino a la mayoría. Imagínense ustedes ese espíritu combativo, eso que lo están manifestando ahora. Si ustedes, cada uno, con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad que tienen para defender sus intereses, los intereses de sus hijos y de los hijos de sus hijos, con esa voluntad que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces, lo harían arrodillar a los golpistas. Lo obligarían a los golpistas para que tengamos una constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico. El presidente Castillo es presidente de todos los peruanos, absolutamente de todos, también de la derecha, pero a la derecha le hemos pedido una y otra vez: déjennos trabajar, vengan a trabajar con nosotros, pero ellos no quieren eso. Lo que quieren es dar el golpe mediante esos mecanismos que les hemos mencionado. Como no ha podido políticamente en el Congreso, porque no ha podido reunir los 87 votos, ahora entran en connivencia con el sistema de justicia. Y allí tienen ustedes al Ministerio Público. Allí tienen ustedes al Ministerio Público. ¿Y cómo actúa ahora el Ministerio Público? Con un extraordinario abuso de derecho, viniendo aquí a interferir las actividades del presidente, las actividades del Ejecutivo, sin que la Constitución, sin que la ley lo permita, pero por el abuso de ciertos fiscales y de ciertos jueces. Y con la ayuda, por supuesto, de la prensa limeña. Si hay alguna excepción, no sé cuál será, pero yo he visto que hay esa connivencia entre un sector de la derecha, entre un sector del Congreso de la República y la prensa limeña, que están encaminados a vacar a Pedro Castillo. La vacancia a Pedro Castillo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se desconoce la voluntad popular, se desconoce la voluntad del pueblo. La vacancia de Castillo es la vacancia del pueblo. Si la vacancia de Castillo es la vacancia del pueblo, ¿lo vamos a permitir? Les pregunto a ustedes. Siempre le pedí a la mayoría del Congreso, siempre le pedí a la derecha, a la ultraderecha, que trabajemos conjuntamente, que respetemos el Estado de Derecho, la democracia, la voluntad popular, pero más de un año no entendieron. Y ahora
han llegado a los extremos a que han llegado y que hemos visto el día de ayer, que para hacer una diligencia fiscal convocan a la prensa y hacen ese tremendo show, ¿no?, con el objeto de desprestigiar al presidente frente a la ciudadanía y frente al mundo, sin darse cuenta que con eso lo que están haciendo es despreciar al Perú frente al mundo, porque a ellos no les interesa el Perú, a ellos les interesa solamente su riqueza. Le hacen imputaciones al presidente, le hacen juicios mediáticos, sin pruebas, absolutamente sin ninguna prueba, solamente en dichos, solamente con las personas que ellos capturan, y seguramente qué cosa harán allí, y hasta pienso que los pagan para que se consideren colaboradores eficaces. Pero esos colaboradores que los pusieron en libertad hasta este momento no pueden presentar una sola prueba, y de eso la prensa limeña no dice nada. No dice nada. Y no dice nada la prensa limeña sobre la conducta de los perseguidores de Pedro Castillo. Miren ustedes por qué la Fiscalía de la Nación ha desactivado la fiscalía que investigaba a los cuellos blancos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la prensa no dice nada? Y ahí hay una falta gravísima que la Junta Nacional de Justicia debe investigar. Pero hay otro hecho mucho más grave, que la señora fiscal de la Nación ha cambiado a la fiscal que investigaba a su hermana por narcotráfico, o sea, no por haber puesto en libertad a narcotraficantes, se dice a cambio de coimas. Si eso es verdad, ¿no? Si ese es un hecho verdadero, real, y allí está la prueba que ha cambiado a la fiscal que investigaba a su hermana, eso constituye una falta gravísima. La prensa no dice nada al respecto y la Junta Nacional de Justicia tampoco lo dice, Pero ese hecho, ¿a qué está dando lugar? A que la gente comente y diga, caramba, aquí el sistema de justicia se está convirtiendo en el brazo jurídico del narcotráfico. Y eso se debe corregir en el país. Ellos acusan, ellos atacan con falsedades. Nosotros ni siquiera podemos decirle la verdad. Esa verdad tenemos que decirle. Nosotros, si somos combativos, si tenemos coraje, si tenemos valor, si tenemos fuerza de espíritu, tenemos que llamar en el Perú a las cosas por su nombre, a fin de que se libere el pueblo peruano, o sea, las grandes mayorías nacionales. Porque aquí, no, con este trabajo persistente que hace este sector vacador, lo que se está perjudicando es al pueblo, a la comunidad en general, y así el Perú no va a poder salir de su subdesarrollo. Pero como he dicho en otras ocasiones, toma conciencia, pueblo peruano, toma conciencia. En esta oportunidad tienes un gobierno del pueblo. Y si tienes a un gobierno del pueblo, tú eres el gobierno. Entonces defiéndete. Entonces defiéndete de las agresiones. Defiéndete de las agresiones. No permitas, no te dejes atropellar. Y yo les pido a ustedes, nunca más se consideren inferiores a otros seres, a otros individuos. Que nos han gobernado durante 200 años y que se consideran intelectuales, que se consideran inteligentes. Si fueron inteligentes, si fueron intelectuales, ¿por qué lo dejaron al Perú en la ruina? ¿Por
qué hemos tenido esa ruina en educación, en salud, en agricultura, en infraestructura en general? ¿Por qué? ¿Porque fueron capaces? Señores, no, porque fueron ignorantes, porque fueron incapaces, porque la supuesta inteligencia, la supuesta preparación que tenían se debía solamente al marketing, a la propaganda, pero no, aquí no había nada de sustantivo. Todo eran formalismos, engaño a la población. Lo único que tenían es dinero y con el dinero doblegaban al pueblo y lo engañaban al pueblo cada vez que hay elecciones. Esa era la democracia electorera, que cada vez que hay elecciones iban al pueblo. Como no habían preparado al pueblo, fácilmente lo engañaban y obtenían los triunfos electorales. Pero ha llegado el momento de hablar claro. Ha llegado el momento que, como dijo el presidente, en días pasados le damos la última oportunidad. Le extendemos la mano por última vez para ponernos de acuerdo sobre las políticas fundamentales de nuestro país. Pero si van a continuar con sus actitudes de vacancia, de suspensión, de juicio político, etcétera, o sea, si van a continuar en ese deseo de dar el golpe al presidente Pedro Castillo, entonces al pueblo no le queda otra cosa. El pueblo tiene que defenderse. El pueblo no se va a arrastrar como fue durante 200 años de vida republicana. Este es otro pueblo que ya despertó. Este es otro pueblo que sabe defender sus derechos. Y si es necesario, con la propia vida. Aquí estamos. Aquí estamos. Así es que defendamos la democracia y ahora pido a todos los peruanos, defendamos la democracia, trabajemos conjuntamente, por supuesto en beneficio de todos los peruanos, pero fundamentalmente por las clases más necesitadas, por los olvidados durante 200 años de vida republicana, porque ellos también son peruanos. No más lo podemos permitir, no que ellos se consideren como los dueños del Perú y que los otros son los cholos, que los otros son los indios, que los otros son los sirvientes. No, señores, aquí todos somos iguales. Aquí todos somos dueños del Perú. Finalmente, viva la democracia, viva el Estado de Derecho.
Nos comprometemos a defender firmemente el Estado de Derecho, a defender la democracia y a defender la voluntad del pueblo. Hagamos eso, hermanos, a lo largo y ancho del Perú. Como han dicho aquí nuestros ministros, en estas gestas tiene que haber sacrificios. Jennifer Paredes se está sacrificando. Inocentemente está siendo maltratada, está siendo privada de su libertad. Pero los peruanos estamos ganando una líder en las próximas elecciones debe estar defendiendo los derechos del pueblo en los puestos más altos de la política peruana. Eso tenemos que lograrlo. Y tenemos que prepararlo para eso. Así como Jennifer Paredes, preparemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, para que aprendan a defender sus derechos, para que no se arrastren como serpientes, no, defendiendo el puesto, el cargo público. Hay que vivir con dignidad. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Muchas gracias. A continuación.